¿Quieres decir aburrido? Preguntó Peter para nada. Te agradezco que me hayas enseñado y lamento que te hayamos alejado de tus estudios. Eres un gran maestro, dijo Jason cortésmente y su sonrisa parecía genuina. Peter le devolvió la sonrisa. Enseña a muchas personas, pero no todos parecen apreciarlo. Jason parecía el primero. Gracias, y en cualquier momento. Estoy feliz de poder ayudar. Capítulo 8. Algo nuevo. Una vez terminada la reunión, los Vengadores se separaron, aprovechando al máximo el tiempo fuera del recinto. Tony fue a la torre a trabajar en uno de los laboratorios sin agentes de S.H.I.E.L.D. que lo molestaran, y Sam y Rhodey fueron a pasar el rato con sus amigos militares. Clint fue caminando por la calle. Quería hacer algunas compras y tal vez comprar algo para los tres adolescentes. No conocía muy bien a Perky ni a Jason, pero pensó que podría conseguir algo que pudiera presentarles algo divertido y tal vez ayudarlos a salir un poco de su caparazón y abrirse. Se detuvo y miró por el escaparate de una juguetería. Se quedó helado. En el reflejo de la ventana, vislumbró a un niño más joven que Peter, tal vez de 13 o 14 años con cabello negro azabache que parecía pálido y delgado. Él también vestía todo de negro. La gente normal probablemente no pensaría mucho en el niño, pero Clint sintió que lo estaban observando. Comenzó a caminar nuevamente por la acera para ver si sus sospechas eran ciertas. No dio ninguna indicación de que sabía que lo estaban siguiendo. Clint se detuvo junto a otra ventana y, efectivamente, el niño estaba al otro lado de la calle mirándolo. ¿Es de la misma organización? Pensó Clint, preguntándose si debería intentar acercarse y hablar con el niño. Cuando volvió a levantarse, se volvió para mirar al otro lado de la calle, pero el niño ya no estaba. Clint cruzó rápidamente la calle y buscó donde vio al niño, pero no había nada allí. Se giró disimuladamente, buscando alguna señal del chico. Lo vio y corrió hacia el siguiente callejón. Vio irse al niño, pero cuando Clint dobló la esquina, no había nadie allí. Clint se quedó preguntándose si el niño era producto de su imaginación o algo así. El resto del tiempo que Clint estuvo en la ciudad estuvo atento para ver si lo seguían o si buscaba alguna señal del misterioso adolescente, y se preguntaba acerca de cada adolescente y niño con el que pasaba. ¿Podrían ser como Perky y Jason? Deja de ser paranoico. Clint se frunció el ceño. Lo que Scott dijo en la reunión acerca de que la organización los perseguiría para recuperar a Perky y Jason se repetía en su mente. Cuando empezaba a oscurecer, tomó el camino más largo de regreso al complejo por si acaso lo seguían. De regreso al complejo, parecía que era el último Vengador en llegar y, sorprendentemente, todos estaban en la sala de recreación excepto Tony y Burce. Al entrar, parecía que Scott y Peter estaban explicando los videojuegos a Jason y Perky, quienes en realidad no parecían tan interesados. Hola chicos, lamento llegar tarde. Clint llamó, atrayendo la atención del grupo hacia él. Sus ojos se detuvieron en Perky y Jason y se estaba debatiendo si debía contarles sobre el otro niño que vio en la ciudad. ¿Estás intentando enseñar el maravilloso mundo de los videojuegos sin mí? Preguntó en shock y fingiendo dolor, decidiendo que no les iba a contar sobre el otro niño. Bueno, llegaste tarde y Peter quería un descanso de la tarea. Sam declaró en cuanto a nosotros, no teníamos muchas opciones. Jason suspiró, medio en broma. No sé por qué jugarías estos juegos cuando tus vidas ya son bastante salvajes y aventureras. Te lo dijimos, es una forma de ser otra persona y hacer cosas que no puedes hacer en la vida real y en algunos juegos te transporta a un mundo completamente diferente. Scott explicó. Jason todavía no lo entendió. Creo que deberíamos empezar poco a poco, tal vez con una película primero. Sugirió Steve. También seguía teniendo dificultades con los videojuegos, a menos que pudieras contar algunos de los juegos militares que tenía Stark. Además, recordó lo alucinante que fue ver videojuegos modernos por primera vez. Buena idea. Perky estuvo de acuerdo, pensando que una película sería más segura de todos modos. No estaba seguro de cómo les explicaría a los Vengadores si aparecían un grupo de monstruos o un grupo de animales salvajes si la niebla funcionaba. Pasar tanto tiempo con la tecnología no era un buen plan. Está bien, ¿qué película quieres ver? Preguntó Peter, guardando los controladores. Realmente no conozco ninguno. Dijo Jason. Escuchó algunas de Leo, pero realmente no quería expresar ninguna en caso de que Leo estuviera bromeando y no fueran películas reales a las que Leo siguiera haciendo referencia. ¿Y tú, Perky? ¿Tienes una idea para ver una película? Scott preguntó honestamente, ha pasado mucho tiempo desde que vi una película.
Sé de las películas de Disney y un par más, realmente eso es todo lo que recuerdo. Perky dijo algo triste, el humor del grupo bajó un poco, recordando que no tenían televisores en su campamento, por lo que las películas probablemente también eran nuevas para ellos. Está bien, entonces elegiremos uno que sea realmente bueno para presentarte el mundo del cine. Sugirió Scott. Peter agarró el control remoto. Traeré palomitas de maíz y bocadillos. No empieces la película sin mí. Gritó Clint mientras salía corriendo de la habitación. No es demasiado para estropear la cena. Steve le gritó, pero no obtuvo respuesta. No hay necesidad de ser madre gallina Cap. Declaró Tony, entrando a la habitación. ¿Escuché que estamos viendo una película? Preguntó, sentándose al lado de Peter e ignorando la mirada que Cable estaba dando. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Preguntó Jason, luciendo incómodo mientras todos se apiñaban y se acomodaban en el sofá o en el suelo. No tienes que hacer nada, solo mirar y disfrutar. Sam dijo con una sonrisa. Clint volvió a entrar, seguido por Bruce, a quien frunció el ceño en la cocina y le pidió unirse a ellos para la noche de cine. Llevaban 2 tazones grandes de palomitas de maíz y otros bocadillos que se repartían. Star Wars, buena elección, Peter. Clint dijo mientras se detenía la película. ¿Por qué empezamos con el capítulo 4 y no deberíamos empezar por el principio? Preguntó Perky, levantando una ceja hacia el adolescente más joven. No, es mejor empezar con esta película y no se preocupen, no se perderán si no conocen a alguno de los personajes de la trilogía de Star Wars, esta fue la primera que salió de todos modos. ¿Por qué? Jason preguntó, luciendo confundido. Realmente no necesitas saberlo, solo mira la película. Dijo Sam. Peter presionó reproducir y la música llenó la habitación mientras las palabras comenzaban a aparecer en la pantalla. Perky y Jason siguieron lo mejor que pudieron, pero no querían admitir que tenían dislexia y las palabras iban demasiado rápido para traducirlas todas. ¿Entonces esta película trata sobre una guerra en el espacio? Preguntó Perky, esperando haber entendido bien lo esencial de lo que pudo leer. Sí, solo mira. Tony dijo que Perky y Jason compartieron una mirada y volvieron a la pantalla. Cuando terminó la película, las luces se volvieron a encender. Entonces, ¿qué les pareció la película? Preguntó Peter, sonriendo a Perky y Jason. Esperando que ahora estuvieran enganchados al mundo de Star Wars. Me di cuenta de que utilizaban patrones tácticos de las batallas de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Dijo Jason. Varios de los ojos del adulto se abrieron como platos. ¿Cómo sabes eso? Preguntó la viuda. Aprendemos historia y tácticas militares, aprendemos a leer patrones y estrategias para la batalla. Jason explicó encogiéndose de hombros. La estrella de la muerte debería haber tenido contingencia para cubrir su punto más débil. Dijo Perky. Pensando que solo se necesitaba un disparo para hacer estallar la enorme nave. O contar con mejores ingenieros para evitar una debilidad tan devastadora. Jason agregó que Perky y Jason se miraron y comenzaron a disparar cómo podrían haber mejorado sus defensas y cómo habrían entrado en la batalla. Ese no es el objetivo de la película. Scott suspiró. Pensó que era triste que estos adolescentes crecieran en un lugar militarista donde aprenden a simplemente analizar la estrategia de la película en lugar de simplemente disfrutarla. No es necesario analizar sus estrategias. ¿Qué te pareció la película en su conjunto? Preguntó Steve. Estuvo bien. No sabía que teníamos batallas en el espacio. Afirmó Jason. Perky hizo una palmada en la cara. No, Jason, era falso, nada de eso sucedió realmente, esos eran actores. Perky explicó que Jason hizo una mueca de olla, sintió incomprensión. Perky, ¿qué te pareció la película? Preguntó Pedro. Estuvo bien. Hubo algunas partes que realmente no entendí, pero supongo que las repasan en otras películas. Dijo Perky. Vamos a cenar. Pedí pizza y debería estar aquí en cualquier momento. Dijo Tony y tan pronto como dijo eso Jarvis les informó que la pizza había llegado. Esta vez decidieron comer en la sala común en lugar del comedor. Peter estaba explicando algunos de los puntos de la película que los adolescentes mayores se habían perdido y tratando de no estropear las otras películas. Jason, Perky. No me preocuparía demasiado por eso. Estaba en el mismo barco la primera vez que vi esa película mientras me presentaban este siglo. Dijo Steve mientras les entregaba a cada uno su propia caja de pizza. Disfruté la película. Aunque no sabía que no debíamos analizar las estrategias. Jason suspiró pensando que ya había cometido un error.
Es genial que podamos intentarlo de nuevo con otra película que no trate sobre peleas. Scott sonrió, se sentía como la noche más normal que los Vengadores habían tenido en mucho tiempo, estaban más relajados y simplemente disfrutaban de la compañía de los demás. Después de esa reunión con Fury, dejaron de lado todas las preguntas que tenían sobre el campamento y simplemente intentaron mostrarles a Perky y Jason cómo ser niños de vez en cuando. Disfrutaban viendo a Peter, Perky y Jason reír y simplemente relajarse y ser adolescentes normales para variar, pero la organización todavía estaba en el fondo de sus mentes y se preguntaban cuáles eran los objetivos de Perky y Jason. ¿Qué estaban pensando? ¿Estaban solo dando vueltas para obtener información o había algo más? Después de la cena, Sam llevó a Jason y Perky a sus habitaciones. Necesito hablar contigo, Jason habló en voz baja en griego. ¿Sobre qué? Si se trata de mi flashback de anoche, no lo hagas. Perky levantó una ceja ante Jason, que no quería hablar sobre la pesadilla que tuvo anoche. No lo es, yo también tuve un sueño, susurró Jason. Sam los miraba hablar deseando poder entender lo que decían. Como esto no parecía latín, se preguntó en silencio cuántos idiomas sabían estos adolescentes. ¿Sueño de semidios? Jason asintió. Necesitamos encontrar tiempo para discutirlo sin los Vengadores cerca. Perky asintió y llegaron a sus habitaciones. Sam y los Vengadores notaron que Jason le había pasado una nota a Perky durante la película. Se alegró de que Perky no intentara leerlo durante la cena. Cuando Sam los dejó, Perky se dirigió directamente al baño. Inmediatamente sacó la nota que Jason le pasó y estaba escrita en latín. Tengo que hablar contigo sobre un sueño, hablé con papá y encontré un mensaje del campamento en la ropa que me dio tu mamá. Con una moneda. ¿Recibiste algo? ¿Has visto algo? Perky frunció el ceño. Sabía a qué se refería Jason cuando le preguntó si había visto algo. Estaba hablando de sueños de semidioses. Seguro que estaba recibiendo una buena cantidad de ellos, pero no los que le gustaría compartir. Anoche, por ejemplo. Esa pesadilla fue mucho peor que un flashback normal de su tiempo en el pozo. Este era diferente. Aunque puedan afirmar que son dioses, no hay diferencias entre ellos y los monstruos, Perky. Lamentablemente, no llegaré a ver el día en que sigas mis pasos. Esas palabras de Luke pasaron por su mente junto con la tortura que soportó en Tartarus. El grito de Annabeth por él cuando lidiaban con las maldiciones, los gritos de miedo y odio, no me dejes. Eres un monstruo. ¿Por qué puedes hacer cualquier cosa, loco? Voces daban vueltas en su cabeza. Lo golpeó con toda su fuerza, recordando el momento antes de unirse al campamento cuando el Consejo Olímpico votó para matarlo o no, porque temían lo impredecible y poderoso que se volvería. Y finalmente la guerra con Gea, escuchando los gritos de Annabeth, él volteándose para verla caer, corriendo hacia ella, tratando de detener la hemorragia y defendiéndolos del ejército de Gea, ella muriendo en sus brazos. Luego él perdió el control en su ira. Perky sacudió la cabeza tratando de deshacerse de las imágenes. Con Jason la puerta de Jason se abrió y Steve entró. ¿Querías hablar conmigo? Preguntó Steve, viendo a Jason parado más adentro de la habitación en su sudadera. Sí, sé que hay toque de queda, pero me preguntaba si podría ir al gimnasio y hacer ejercicio un poco ya que estuve atrapado en esta habitación todo el día. Jason preguntó en tono educado. La forma en que Jason se comportaba le recordaba a Steve a sí mismo cuando estaba en el ejército e incluso antes de eso. Jason tenía un fuerte sentido de justicia moral, cortesía y respeto por sus superiores, pero no hasta el punto de seguir órdenes ciegamente. Se comportaba con confianza, pero todavía había oscuridad que también llevaba consigo. Había visto muchos horrores y había perdido a muchas personas, tanto Perky como Jason tenían esto, pero con Jason parecía que entendía el deber más que Perky. No veo por qué no, siempre y cuando no te importe que haga ejercicio contigo, respondió, dándole al adolescente una pequeña sonrisa. Jason asintió. No me importa, e incluso si lo hiciera, no tendría muchas opciones al respecto. Los dos caminaron hacia el gimnasio donde había varios sacos de boxeo instalados. Steve y Jason se sentaron en silencio, apretando los puños. Cuando Jason terminó, comenzó a golpear el saco mientras se sumía en sus pensamientos. Se alegró de poder liberar parte de su energía reprimida y de tener la oportunidad de pensar. Estaba frustrado por la pesadilla de Perky anoche y su incapacidad para ayudar realmente a su amigo, su frustración de estar aquí con los Vengadores, teniendo incluso menos libertad para hacer lo que quisiera que como líder de los semidioses. Luego recordó su propia pesadilla de la noche anterior o más, un sueño de un semidios que era más o menos lo mismo.
No había tenido la oportunidad de contárselo a Perky. Retrospectiva. Jason comenzó simplemente flotando en el cielo. Era un día soleado y el cielo estaba despejado, luego una sombra se cernió sobre él y miró hacia arriba para ver el helitransporte Shield bloqueando el sol. Quería alejarse volando del enorme barco, pero se encontró volando hacia él. Pensó que iba a chocar contra el mamparo como lo hizo en su primer viaje aquí, y se preparó para el impacto, pero pasó justo en una enorme sala llena de filas de personas sentadas detrás de varios monitores. Vio al director Fury pasar por una plataforma elevada sobre las filas de monitores. Tenía varios monitores que parecían flotar sobre la barandilla de su plataforma. Aterrizó junto a él y miró todas las pantallas. Varias pantallas a su izquierda llamaron su atención. Era una foto de Perky y él y sus perfiles. En otra pantalla estaba el departamento de la mamá de Perky y en la tercera había un mapa de Nueva York. Por alguna razón, ese le preocupaba más. Se preguntó si estaban intentando encontrar más niños como ellos o intentando encontrar el campamento. Debería ser imposible, pero aún así lo inquietaba. El sueño se volvió más oscuro cuando las nubes llenaron su visión. Un relámpago brilló. Instantáneas pasaron ante los ojos de Jason. Vio cómo podría haber volado directamente debajo del helitransporte en lugar de volar lejos y darles un objetivo a los agentes de Shield cuando estaba rescatando a Perky. Acompañando los destellos de las imágenes, sintió una oleada de decepción y desprecio por los mortales. Al darse cuenta de que el sueño fue enviado por su padre, preguntó: ya veo cómo podría haberlo hecho mejor, pero ahora que estoy capturado, ¿deberíamos intentar escapar? La sensación que tuvo como respuesta fue un rotundo no. Más allá de las nubes, Jason vio la imagen brillante de donde estaba flotando. El edificio Empire State / Monte Olimpo. Imágenes de él y Perky viendo a los Vengadores aparecieron. Guardar el secreto. El Señor del Cielo retumbó y envió a Jason disparado con un viento que lo envió a través del estado de Nueva York y al complejo del Vengador. Jason se despertó abruptamente cuando escuchó gritos. Fin del flashback. Jason salió de sus pensamientos cuando cayó al suelo. Parpadeó confundido, miró la bolsa balanceándose y se preguntó cómo terminó en el suelo. ¿Estás bien, hijo?, preguntó Steve. Había visto a Jason ir hacia la bolsa y fallar esa última patada, y su impulso lo hizo caer. Sí. Estoy bien, dijo Jason, poniéndose de pie y sosteniendo la bolsa. Parecía que estabas perdido en tus pensamientos. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó Steve, sabiendo que cuando se ponía nervioso le gustaba dejar salir sus frustraciones con los golpes. La expresión del rostro de Jason cuando golpeaba el saco le dijo que al niño le gustaba hacer lo mismo. No, estoy bien, supongo que simplemente perdí la concentración, dijo, sin voltear hacia el hombre mayor mientras golpeaba el saco nuevamente, solo que esta vez fue más lento y más preciso con sus movimientos. Yo hago lo mismo, ¿sabes? Steve continuó. Jason se detuvo y le dio a Cap una mirada confusa. Supera mis preocupaciones y frustraciones, aclaró mientras se alejaba de su propio bolso, agarró 2 botellas de agua de un banco y le arrojó una a Jason y le hizo un gesto para que se uniera a él en el banco. Jason lo hizo a regañadientes y tomó un sorbo de agua. Steve esperó a que Jason terminara de tomar su sorbo antes de continuar. No puedo imaginar lo que tú y Perky habéis pasado, y sé que no estamos haciendo las cosas más fáciles ya que apuesto a que todo esto te parece algo nuevo. Steve hizo una pausa. No estaba seguro de tener las palabras adecuadas para expresar cuánto quería ayudar a estos niños, cuánto quería entender. Puedo decir que tanto tú como Perky habéis visto muchas batallas y probablemente experimentado mucho dolor. Usted sabe que luché durante la Segunda Guerra Mundial, así que sé lo que es ser un soldado, pero usted no está en una batalla en este momento, no tiene que estar en guardia todo el tiempo, e incluso si no confíes en nosotros, aún puedes hablar con nosotros si algo te molesta. Steve miró el rostro de Jason preguntándose si diría algo. Jason se limitó a mirar su botella de agua y su rostro parecía triste. Jason finalmente suspiró. Odio admitir lo mucho que no sé sobre este mundo exterior. Los campistas como Perky que vienen al campamento un poco más tarde, cuando son mayores, han experimentado cosas que yo nunca había experimentado. Durante mucho tiempo, pensé que tenía suerte porque en realidad no estaba dejando nada atrás, ya que realmente no recuerdo una vida antes de que me trajeran al campamento. Excepto por las palabras de su madre cuando lo dejó. Pero ya no era hijo suyo y no pensó mucho en ello. Jason hizo una pausa, cerró los ojos y respiró hondo.
Es como no tener infancia en absoluto, no es que sepa mucho sobre cómo se supone que es una infancia, pero es difícil sentirse como en casa en un ejército. Especialmente cuando siempre soy el líder, no importa cuánto trate de permanecer fuera de la vista. Los ojos de Steve se abrieron como platos. No esperaba que Jason le contara tanto sobre lo que sentía. Desde que lo capturaron, había estado mayormente en silencio. Perky había sido más hablador, pero no en la forma en que hablaba de sí mismo o de cómo se sentía, por lo que esta declaración personal fue una sorpresa. Lo siento. Jason suspiró, ya que Steve no respondió. Se levantó del banco y el movimiento sacó a Steve de sus pensamientos. No hay nada que lamentar. Me sorprendió que respondieras. Él respondió. Jason, ¿puedo hacerte una pregunta? Seguro. Si tuvieras la opción de retroceder en el tiempo y vivir una vida normal, ¿lo harías? Preguntó Steve. Observó cómo los rostros de Jason cambiaban de la sorpresa a la confusión ante la pregunta. No tiene ningún sentido responder a la pregunta. El pasado no se puede cambiar, pero si tuviera el poder de cambiarlo, no creo que lo haría. Eso sorprendió aún más a Steve. Esperaba que a Jason le encantaría cambiar el pasado para tener una vida normal fuera de la organización, para ser libre de ser simplemente un niño. ¿Puedo preguntar por qué? Jason se encogió de hombros porque eso significaría que alguien más habría luchado en mi lugar. Hay algunas cosas que desearía poder cambiar, una oportunidad de salvar más vidas en las que fallé en el pasado y tal vez evitar que algunos eventos sucedan por completo, pero no puedo cambiar el pasado, y si lo hiciera, todas las vidas que salvé, ¿qué pasaría con ellas? Preguntó Jason, ahora mirando a Steve a los ojos. Eres muy sabio para tu edad. Steve suspiró después de unos segundos de mirar al adolescente con los ojos muy abiertos. Entendió de qué estaba hablando Jason. Tenía la vida que había salvado y, al cambiar el pasado, probablemente revisaría el bien que había hecho y cambiaría quién era. No es realmente sabiduría, es más bien lo que aprendí de la experiencia. Jason respondió, tomando otro sorbo de agua. Entonces, ¿no te importa ser soldado? ¿Qué pasa ahora? Si te dieran la oportunidad de llevar una vida normal, ¿la tomarías? Preguntó Steve. Los ojos de Jason se oscurecieron y su mano rozó su antebrazo. Perky y yo hemos estado peleando desde que éramos niños. Y no queremos que otros niños tengan que pelear las mismas batallas que nosotros hemos peleado. Espero que entiendas eso. Afirmó, mirando al Capitán América directamente a los ojos. Sabemos que muchos de ustedes ni siquiera son soldados, pero están luchando de todos modos. Pero nosotros somos soldados, y todos los niños pequeños en el campamento son soldados. Solo espero que nunca tengan que pelear. No tuvimos otra opción como usted, capitán. Nunca la tuvimos. Nacimos en esto. No queremos que más niños vean lo que hemos visto. Entonces, ¿por qué mantienes el campamento en secreto? Nosotros podemos. Steve fue interrumpido antes de que pudiera decir más. Ese no es el punto. Jason espetó y respiró hondo. Lo siento, no quise gritarte. Dijo en voz más baja, apartando la mirada del supersoldado. Está bien. Steve respondió. Esa fue la primera vez que Jason levantó la voz, y no lo habría llamado gritar, ya que lo dijo más por frustración que por enojo. Me estoy cansando ahora, creo que debería irme a la cama. Jason murmuró. Steve simplemente asintió y acompañó a Jason de regreso a su habitación. Quería hablar más, preguntar qué había querido decir Jason, preguntándose si había algo más que se estaban perdiendo acerca de este campamento. Era algo que les daba miedo, una razón por la que parecía que no podían irse o la razón por la que no podían contarles sobre el campamento además de lo que la organización les había ordenado hacer. Pero además de todas esas cosas del campamento y de los soldados, solo quería hablar con Jason, lograr que se abriera como lo hizo, pero después de que levantó la voz, Steve vio que las paredes se levantaban nuevamente y Jason se encerraba. Buenas noches. Steve dijo mientras Jason entraba a la habitación. Se dio la vuelta y asintió levemente mientras la puerta se cerraba. Steve se paró frente a su puerta, debatiendo si debería intentar hablar con Jason nuevamente, tal vez explicarle cómo los Vengadores podrían ayudarlos a ellos y a otros niños como ellos, cómo todo estaría bien, pero él no lo hizo. Simplemente caminó por el pasillo oscuro hasta su habitación, donde permaneció despierto durante varias horas más, preguntándose. ¿Qué podría hacer para ayudarlos? Bueno, hasta aquí amantes del fanfic, este proceso es únicamente para que si se corta un